Saludos familia, mi nombre es Esther Olivares y la meditación de hoy está referida al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas con 44 versículos, en la que veremos la tentación de Jesús. Jesús es rechazado en su propio pueblo y Jesús sana y salva. Empecemos. Jesús derrota a Satanás. Después de su bautismo, Jesús volvió lleno del Espíritu Santo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto. Allí Jesús ayunó durante 40 días y Satanás lo tentó. Satanás retó la identidad de Jesús como Hijo de Dios y puso a prueba su fe. Como Jesús no había comido nada, tenía hambre, como lo tendría cualquier ser humano. Aprovechando esta oportunidad, Satanás se acercó a Jesús con una tentación. Satanás sabía que Jesús podía usar su poder para crear alimento para sí mismo. Así que desafió a Jesús para que demostrara que era el Hijo de Dios. Tentó a Jesús a ordenar que una piedra se convirtiera en pan, y Jesús respondió a la sugerencia de Satanás con una cita de Deuteronomio 8:3 que dice: «No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». Jesús se negó a sucumbir a la primera tentación de Satanás, es decir, de satisfacer sus propios deseos. Pero Satanás no se dio por vencido. Enseguida Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo en un momento. Luego le ofreció a Jesús la autoridad y la gloria que ya le pertenecía a él. Le dijo que le daría a Jesús el poder y la gloria de todo el mundo. De nuevo, Jesús respondió con la Escritura: «Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre». Enseguida, Satanás llevó a Jesús al punto más alto del templo de Dios en Jerusalén. Le indicó a Jesús que se arrojara desde allí para demostrar que en realidad era el Hijo de Dios. Dios promete enviar a sus ángeles para guardar a su templo, sostenerlos y conservarlos con seguridad. Pero Dios nunca quiso que la Escritura fuera usada para tratar de obligarlo a él a actuar. De nuevo, Jesús se negó a escuchar las mentiras de Satanás. Una vez más, citó de Deuteronomio diciéndole a Satanás: «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Derrotado, Satanás dejó a Jesús hasta otra oportunidad, y Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo, donde enseñaba en las sinagogas de los judíos. Pensemos un poco. Todo el mundo enfrenta tentaciones. Hasta Jesús los enfrentó. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados, pero Él no pecó. Él se puede identificar con nuestras debilidades, nos ayuda cuando somos tentados y nos defiende ante el trono de Dios. Jesús pudo resistir a las tentaciones del diablo porque Él contaba con el poder del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado al Espíritu Santo para ayudarnos cuando Satanás intenta atraparnos con sus mentiras. Ahora veamos, Jesús comienza su ministerio. Jesús volvió a Nazaret en el poder del Espíritu. Visitó la sinagoga allí en su pueblo de origen. Las sinagogas no tenían ningún predicador oficial. En cada culto, el asistente de la sinagoga pedía a varias personas que leyeran. Jesús se puso de pie y leyó a la congregación de un rollo de las profecías de Isaías. Ellos escuchaban sus palabras con una atención cautiva. En un momento dramático, Jesús cerró el rollo y comenzó a enseñar. Y después de leer de Isaías 61:1-2, Él declara que Él mismo era el cumplimiento de esa profecía respecto al Mesías dado cientos años antes. El Espíritu del Señor lo había ungido a Él para traer el reino de Dios a un mundo dañado. Él había venido para compartir las buenas nuevas. Había venido para traer libertad a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y los oprimidos. Había venido para proclamar que había llegado el tiempo del favor del Señor.
Los oyentes de Jesús se quedaron anonadados por su declaración. Hablaron unos con otros al respecto. Se maravillaron ante las promesas de bendición y de gracia que él había compartido. Estaban sorprendidos y desconcertados porque ellos habían visto crecer a Jesús en Nazaret y pensaban en él únicamente como el hijo de José. Ellos esperaban que él hiciera los mismos milagros en Nazaret, esos milagros que había hecho también en Capernaum. Pero él explicó: a ningún profeta le aceptan en su propia tierra. Jesús les recordó a sus oyentes acerca de Elías y de Eliseo. Estos profetas del Antiguo Testamento fueron mejor recibidos entre los gentiles en Sión y en Siria que en el propio Israel. El recordatorio de Jesús hizo enojar a sus oyentes judíos, porque ellos creían que solo ellos eran el pueblo favorecido de Dios. Así que la multitud en la sinagoga expulsó a Jesús del pueblo y lo llevaron hacia la cima de un monte cercano. Tenían planes para arrojarlo abajo, pero Jesús escapó y se fue caminando. Viajó a Capernaum, otra ciudad de Galilea, y en Capernaum, como lo había hecho en muchos otros lugares, Jesús se enseñó en sábado. De nuevo los que le escucharon se asombraron de su enseñanza, porque su palabra tenía autoridad. Mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, un hombre que tenía un demonio gritó en alta voz. Le preguntó a Jesús: ¿has venido a destruirnos? Dijo que él sabía que Jesús era el Santo de Dios. Jesús reprendió al demonio y le ordenó que dejara al hombre. Y el espíritu inmundo huyó. Y la gente que presenció este milagro se quedó asombrada ante el gran poder de Jesús y difundieron informes acerca de Jesús por toda la región alrededor. Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón Pedro. Allí encontró enferma a la suegra de Pedro y Jesús la sanó. E inmediatamente ella se levantó y sirvió a sus visitantes. Al ponerse el sol, la gente se agolpaba sobre Jesús, trayéndole a sus amigos y parientes enfermos. Jesús puso sus manos sobre cada uno de ellos, expresando el cuidado personal de Dios por sus necesidades. Al tocarlos, se recuperaban. De muchos de ellos salieron espíritus inmundos, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Jesús calló a estos demonios, así como lo había profetizado Isaías. Jesús, el Mesías, estaba sanando a los enfermos y liberando a los cautivos. Pensemos, Jesús pudo resistir las mentiras de Satanás porque conocía la verdad de Dios. Leer y recordar la palabra de Dios es importante para vencer la tentación. Jesús conocía a fondo la palabra de Dios. Él había llenado muy intencionalmente su mente con la Escritura. Nosotros también debemos llenarnos de la palabra de Dios. No nos olvidemos.